Empezamos, según la lista esta, con Arnaldo Medina. Arnaldo, vos tuviste en un mostrador de múltiples lados. Fuiste médico, fuiste funcionario, fuiste y ahora, en este momento, formador de recursos humanos. ¿Qué opinión podés tener sobre este tema que nos ocupa? Bien. Bueno, primero, buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Ale, Ginés. Bueno, no lo veo. Bueno, el tema, es decir, es un tema obviamente ligado a lo que se estaba conversando en la mesa anterior y tiene mucho que ver, ¿no? Cuando hablamos de la crisis de recursos humanos, ¿no? Como hoy decía Ginés, uno de los principales problemas que tienen los sistemas de salud en el mundo. Y bueno, si uno, es decir, digamos, si uno trata de buscar causas, ¿no?, de los problemas, yo creo que el tema que trata esta mesa, si bien estamos hablando de cuestiones complejas, que uno no puede encontrar una única causa, y hay que abordarlo sistémicamente, indudablemente el ambiente, el clima, el trabajo es importantísimo. Primero, tendríamos que plantear lo que está ocurriendo hoy a nivel, yo creo que no es de salud, de todas las organizaciones. Hoy se habla mucho de organizaciones del malestar. O sea, hay un malestar generalizado de las personas en las organizaciones. Ni hablar en las organizaciones de salud. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, a quienes estamos formando? Yo soy docente, tengo una materia que es transversal a todas las carreras de salud en el Instituto de Ciencias de la Salud y hacen un trabajo integrador que van a servicios de salud. Tienen que hacer un diagnóstico y una propuesta en organizaciones de salud. Y vienen las estudiantes, los estudiantes me dicen, mirá, nos hablan mal, yo no quiero volver. La verdad que estoy dudando si voy a hacer una residencia en el servicio de pediatría, por ejemplo, cuando les toca el servicio de pediatría, cuando eligen el servicio de pediatría. Porque los propios trabajadores nos hablan pestes de lo que están viviendo, de lo que... ¿Qué pasa con la PFO en medicina? La práctica final obligatoria. Son las propias organizaciones, los propios servicios de salud, lo que espantan a los estudiantes que después no quieren volver. O sea, nadie quiere vivir en el malestar. Bueno, de esto se habla mucho y hay algunas respuestas en el management, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy se está planteando otro tipo de organización. Hoy se está planteando, es un problema generalizado, hoy se está planteando una organización más transversal. Yo creo que uno de los problemas es las instituciones excesivamente jerárquicas, muy piramidales. En salud tenemos ese sesgo. Esto indudablemente, lo que se dice, ¿no?, en el management, los que saben, dicen que esto ahoga, entre otras cosas, la creatividad. Hoy necesitamos trabajo en equipo, trabajo más creativo, ni hablar en salud, los problemas que enfrentamos, ¿no? Cronicidad compleja, vulnerabilidad social. Y eso necesita equipo. Para trabajar en equipo es muy problemático trabajar en pirámides. Hoy se habla de trabajo en equipo, se habla de redes. O sea, yo creo que ahí está una de las respuestas. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Que los millennials y, bueno, los que vienen atrás, que nunca me acuerdo, pero que se crearon en el mundo de la Internet. Es un mundo horizontal y donde indudablemente no respetan a alguien porque sea jefe. No respetan al jefe, respetan al que colabora y al que tiene prestigio. Y yo creo que ahí hay un tema, hay mucho más para hablar, ¿no?, respecto al clima laboral. Obviamente está la cultura de la organización. Dicen que son los cambios más importantes que hay que hacer en la cultura, en los valores, en quiénes son los héroes que tienen las organizaciones. Nosotros venimos de organizaciones de salud en el cual
la cultura nos lleva a lo urgente, ¿no? Es decir, nosotros estamos para salvar vidas. Entonces, todo es urgente, todo es dramático. Hasta se ve mal cuando algo está tranquilo. Yo digo, ¿quiénes son los héroes? El que tiene el delantal manchado de sangre, el que salva vidas. O sea, alguien que planifica, que hace las cosas tranquilo. O sea, un director, por ejemplo, que nadie le viene a golpear la puerta, a patear la puerta con problemas, pareciera que no fuera un buen director. Yo tengo un amigo, por ejemplo, secretario de Salud, al que quiero mucho, pero cada vez que le pregunto, ¿cómo estás? Y un quilombo. ¿Y cómo todo un quilombo? Bueno, es una cultura, ¿no? Entonces, Rosana Onoco Campos dice en un trabajo que se llama Humano, demasiado humano, emulando, ¿no?, el libro de Nietzsche, dice, nosotros estamos para salvar vida, pero ¿qué pasa con la pequeña vida que perdemos en cada momento, las personas que demandan los servicios de salud y los trabajadores? ¿Quién cuida esa vida que perdemos, el sufrimiento, ¿no?, que hay en las organizaciones? Las organizaciones generan sufrimiento. Y ahí, ese es un tema que tenemos que abordar. Termino con esto. La pandemia. Creo que la pandemia, yo siempre digo, ¿no?, porque se habla tan mal de los argentinos, de todo lo mal que hacemos. Si hay algo sobre qué construir, es sobre lo que se hizo en la pandemia. Lo que sabemos, los que estamos en el sistema de salud, hoy lo hablamos con Gabriel. De afuera pueden decir un montón de cosas, la grieta, bueno, todo lo que se dice. Los que estamos en el sistema de salud sabemos que hay cosas que son para defender y son para construir a través de eso. Y creo que la pandemia se cuidó al recurso humano, se capacitó masivamente y participó. Recordemos los comités de crisis, hubo participación a través de organizaciones gremiales y otras formas de participación. Tomo eso como elemento disparador para pensar. Gracias. Perfecto. Gabriel, a cargo de la obra social sindical más importante del país, prestador en un desarrollo que está asignado por la tecnología y por las nuevas aplicaciones informáticas, hasta la inteligencia artificial. Vas a poner un médico de una inteligencia artificial para que maneje las cosas. ¿Cómo es que están encarando ustedes desde un prestador los desafíos que todas estas cosas van influyendo sobre el devenir de la salud y de las prestaciones que se le brindan a los afiliados? Voy a hablar rápido porque si no el tiempo no da. La primera cosa que pensé es cuál es la causa de la crisis. Y lo primero que vino a la mente es la plata. La mayor parte de la discusión es que la plata no alcanza y que la gente quiere ganar más. Entonces fui a buscar cuál fue la época en que más dinero gané como médico. Fui al año 1990, yo hacía guardias para una prepaga importante, me compré un departamento para vivir y me compré un consultorio. Eso sí, y me iba de vacaciones. En ese momento el salario promedio de la economía era de $1.880. Y esa prepaga me pagaba por cada consulta en el sanatorio $21. Hoy esa prepaga paga $4 y el salario promedio de la Argentina es $440. Lo más probable que en un país en donde la salud la financia el salario para el 65% de la población y el salario cayó en su poder de compra de cualquier servicio ni el poder de compra de dólares para comprar tecnología, lo que va a pasar es que los médicos van a ganar pocos y se van a sentir muy incómodos con su capacidad de ahorro y crecimiento. Así que el primer concepto es que hace falta más plata. Y la plata hay que sacarla de algún lado. El segundo es que después del año 2000 creció mucho la cobertura en la Argentina. Entonces hubo más sanatorios y más hospitales atendiendo y por lo tanto más médicos de guardia y lo que no se consideran los médicos de guardia. Y en cuanto 4 guardias aumentaron el precio de una residencia, no convenía hacer la residencia. Así que es plata. A la larga o a la corta es plata. ¿Y eso cómo se puede recomponer? Con 2 cosas, a mi entender, seguramente con más cosas. Yo tengo 3 reglas. No creo en los Woody Allen diciendo que todo es una porquería. No creo para nada en todo tiempo pasado fue mejor, porque la verdad es que hoy la gente se cura más y vive más con la medicina y los médicos son muy buenos y saben mucho. Y tampoco creo que no voy a decir la mala palabra, que son todos boludos menos yo. Esa historia no nos sirve. Entonces pensemos.
Creo que lo que tenemos que cambiar, además de más dinero, es el modelo de atención para que los médicos agreguen valor. Si cambiamos el modelo de atención para que los médicos agreguen valor, podrían ganar el doble casi con el mismo gasto. No con el mismo, pero casi con el mismo gasto. Por ejemplo, si hiciéramos una atención, yo sé que es complicado para la mayoría porque no les gusta, pero si tuviéramos un modelo de pago capitado, con una población asignada, con un pago por resultados, con un seguimiento y con registros electrónicos, la gente estaría más contenta y los médicos ganarían más. No hay forma, y además el país estaría más sano, tendríamos más chicos, tendríamos menor mortalidad infantil. Está demostrado, no lo inventé yo. Lo pueden ver en cada uno de los lugares del mundo donde sucede y donde está más conforme la gente y donde están más conformes los médicos. Se quejan en todo el mundo los médicos y todas las poblaciones, pero hay lugares con mayor y menor conformidad. Así que el segundo paso, además de más dinero, es un modelo de atención único, que es la estrategia de atención primaria, el pago por cápita con población asignada y medición de resultados. Y creo que el tercero es un pacto federal de salud para que todo el país, durante un tiempo al menos, los argentinos puedan probar de un modelo de atención distinto. Y el agregado de valor es sumamente importante. Y voy a contar una experiencia. Nosotros enfrentamos esta crisis de médicos. En la capital federal y el AMBA es más fácil gestionar que en el interior, porque uno tiene mayor capacidad de compra de recursos y de poder concentrar. Una de las necesidades para agregar valor es concentrar la atención en los lugares de complejidad. Eso mejora los resultados, baja los riesgos, cae la variabilidad prescriptiva, se pueden negociar mejor las compras. Hay un montón de beneficios y lo que agrega valor al concentrar la atención. Con Carlos y con nuestros dirigentes, con Carlos planteamos que teníamos que darle a los médicos mayor cantidad de dinero, un 30% independientemente del aumento del salario y de la inflación, a cambio de determinadas retribuciones de los médicos. Y elegimos cuáles eran nuestros problemas: que no se fueran de vacaciones en la mitad del tiempo, que no faltaran y que estuvieran bien vestidos. Escuchen qué cosas tan elementales. No nos parece que un paciente, porque no tenga un ingreso muy alto, tenga que enfrentar a alguien con zapatillas, porque la imagen tiene que ver con la atención de la gente y el respeto. Y firmamos un 30% más de salario. 2 médicos se fueron de vacaciones en todo el año y tuvimos el plantel completo. A quienes manejan sanatorios o instituciones de salud saben lo que significa tener todo el plantel completo durante el invierno. ¿Y saben qué pasó? Está Carlos. 30% más de productividad, tuvimos casi 30% más de camas de personas que estuvieron cada día internados respecto al anterior. La gente, cuando está más conforme y más contenta con su vida cotidiana y puede cumplir más sus anhelos y sus proyectos, lo que hace es devuelve con productividad. O sea, no hay que pedirle, no hay que pegarle, hay que pedirle, hay que pagarle. O sea, son las P. Hay que pagarles. Entonces creo que un modelo de gestión diferente, un aumento del recurso y un cambio en las reglas. Deberíamos tener al menos un pacto nacional de salud de cómo vamos a tratar la violencia contra los profesionales. Empezar por una cosa, no pido que hagamos millones, porque después es un problemón. Pero estaría bueno. ¿Saben que no hay forma de que un médico se queje de la atención de un paciente? ¿Saben que en la superintendencia no hay un lugar para que un médico pueda decir que un paciente lo maltrató? No hace falta hacerle nada al paciente, lo único que hace falta es tener un lugar donde quejarse. No hay un solo lugar en la República Argentina, salvo en los sindicatos médicos, obviamente, en donde un médico puede denunciar que un paciente lo maltrató. Imaginen cómo cambiaría la perspectiva de esos médicos si pudieran contar que los maltrataron. Y finalmente, los residentes se van porque les pagamos poco. Porque si es tan suicida tener un sistema público que pague y forme a los residentes para que se vayan al sistema privado, para que después atiendan a las personas de mayores recursos, que me cuesta entender por qué no les pagamos más caro, por qué no los decimos que le vamos a dar un cargo de médico de planta y que durante un tiempo van a tener que hacer como el mandato de anestesia, quedarse en el hospital, y le damos más puntaje por haber sido residentes en el hospital, hasta la matrícula retenida por un periodo para que el hospital público compita con esos recursos con el sector privado. Crecerían ambos. Me cuesta entender. Y algunas especialidades como la neonatología, imagínense a todos ustedes, que obviamente no hay solo médicos, ¿saben lo que es hacer neonatología durante 30 años en su vida? Es insoportable. Es insoportable. Es como hacer terapia intensiva. Lo conveniente sería planificar una especialidad ante un periodo hagan intensivismo y un periodo pasen a hacer otro tipo de actividad. Durante una época en Estados Unidos, ya termino,
En Estados Unidos se hacía 7 años terapia intensiva y después se elegía otra especialidad. No se podía continuar. ¿Saben cuál elegían los médicos mayormente? Psiquiatría. Por eso, hay que recordar que más dinero, reglas claras, respeto a lo que el médico siente, el agregado de valor y un modelo de atención única cambiaría el escenario rápidamente. Gracias. Bueno, Carlos, vamos a contestar del lado de los médicos. Coincido en varios puntos, coincido en que en algunos no con el doctor. Creo que para hacer un sistema de salud nuevo tiene que ir de la mano de la educación, hay que repensar la educación. Hace un ratito estábamos hablando, hay carreras como la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la carrera médica dura 8 años. Este año se modificó, volvió a los 6 años de siempre, ¿sí? Las residencias son entre 4, a veces 5, todo depende qué residencia hagan, si hacen anestesia son 5, si hace la jefatura más. Entonces, no solamente es el dinero, cosa que coincido que el 80% es el dinero, pero también hay otras cuestiones que hay que analizar. La duración de la carrera y si vos mirás cuándo se va el egresado, el residente convertido en especialista, y tiene más de 30 años, 30 y pico de años, y encima corre el riesgo de no quedarse en el hospital. Los sueldos, como dice acá el doctor, son tan bajos, en especial en el Estado, que la población médica se envejeció. Yo estoy en el Hospital Ramos Mejía y los jefes, casi todos, tienen más de 70 años. Es muy difícil que se queden cargos para que entren los residentes nuevos. Muy difícil. Entonces, ni siquiera tienen un porvenir. Si pagáramos un poco mejor y si la jubilación fuera un poco mejor para que el médico se vaya y no gane el 48% de lo que cobra el salario en la jubilación, entonces se produciría ese flujo, entonces los residentes podrían entrar al hospital, podrían modificar la visión del hospital. Voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años. Nosotros veníamos haciendo un estudio en la Facultad de Medicina de lo que estaba pasando con los residentes y veíamos que ampliamente los residentes eran mujeres. Para llegar ahora a más del 70% o 75% de mujeres. Estando en el hospital, veo que 2 jóvenes residentas renuncian. Recién habían pasado 2 meses. Entonces voy corriendo y les pregunto qué había pasado, que se iban, porque me parecía imposible que para mí renunciar al Ramos Mejía era pero imposible. Sin embargo, ellas habían renunciado y me explicaron. Me dijeron, mira, yo quiero hacer guardias como corresponde, que nadie me duerma arriba, que me cambien las sábanas, ¿sí? Y que me den comer correctamente. No quiero dormir en el mismo lugar que está un hombre. Se fueron. Y la verdad, eso para mí era impensable y la verdad que tenía razón. A partir de ahí, creo que nosotros tenemos que tener otra visión, ¿no? Y como decía Arnaldo, y decías vos que los médicos cada vez son mejores, las personas cada vez vamos aprendiendo más, cada vez hay mayor información y los médicos salen mejor formados. No tengo ninguna duda de eso. Así que y lo que no coincidía era el salario. El salario ahora, el de los privados es menor que el del Estado, para que sepas, para los residentes. Mucho menor. Casi en algunos lugares importantes, te diría de los mejores clínicas de la capital federal, es casi la mitad de lo que ganan en el gobierno de la ciudad. Y en el gobierno de la provincia también, porque fue mejorando el salario de los residentes. Bueno, nada más. Hernán, como hospital privado que se trata de caracterizar por la gran calidad de su servicio,
compaginar la satisfacción de todo el recurso humano, de los médicos, de las enfermeras, con una baja salarial importante y tratar de mantener la calidad de las prestaciones que brindan. Un desafío. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. A todos, todas. Y gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto, Carlos. Y acá rodeado de médicos, me siento muy cuidado y con mucha responsabilidad. No quiero hablar solo del hospital alemán, que es el lugar en el cual trabajo, sino de alguna manera poder traer la experiencia que transito con mis colegas de otras instituciones similares. Sí, por supuesto es un gran desafío. Entiendo que el dinero, por supuesto, es muy importante para todos. Digamos, en definitiva, trabajamos el contrato de trabajo por definición. Uno pone a disposición la fuerza de trabajo física o intelectual y recibe una contraprestación, pero no es lo único. Entonces, digo, tanto para atraer, y no me gusta usar la palabra retener, sino para que la gente y las personas elijan trabajar con nosotros en cualquier institución que sea, creo que lo que hay que garantizar son condiciones laborales, un poco lo que estábamos hablando, y posibilidad de crecimiento y desarrollo. Entonces ahí aparece el tema de la calidad y el servicio que se le da a los pacientes. Nosotros estamos acreditados por Joint Commission y por ITAES. A partir del FESCAS y esta ayuda que da el Estado a una actividad, en otro momento seguro habrá alguna mesa que va a hablar de la situación económica del sector salud. Ahí va a ser interesante escucharlo, pero bueno, como parte del FESCAS y del REPRO, se están haciendo acciones directas vinculadas con la calidad y la seguridad del paciente, y me parece que acá se presenta un punto interesante, porque cuando vos brindás un servicio de calidad, también los trabajadores que brindan ese servicio de calidad terminan siendo beneficiados. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo que exigen cualquiera de estas acreditaciones, ya sea Joint Commission o ya sea ITAES, genera una regulación que le pone a la institución también obligaciones de cara a los empleados, no solo médicos, no solamente del equipo de salud, sino en general. Entonces yo creo que ahí se da un círculo virtuoso, donde cuidar al paciente también implica cuidar al personal. ¿Por qué? Porque implica que permanentemente esté capacitado, que permanentemente se procuren las opciones de desarrollo. Entonces entiendo que ese es el punto en el cual vuelve. La calidad en el servicio vuelve en la calidad de los empleos. Y yo creo que las instituciones de salud son empleadores de mucha calidad. Se brindan empleos de calidad. Seguramente habrá cuestiones que se pueden discutir, pero la tasa de trabajo regulado en las instituciones de salud es alta con respecto a otras actividades, y entonces eso tiene que ver, digamos, con la particularidad del personal y también por la acción gremial, digamos, que está presente en las instituciones. Así que creo que esa es la respuesta. No sé si le respondí. Bastante. Bueno, y nos queda la opinión de quien es un prestador, es un financiador, y tiene la característica de que con respecto a los salarios, a las retribuciones, está sentado de los dos lados de la mesa, de los dos lados del mostrador. Ustedes están en las paritarias, están en el convenio colectivo de trabajo y tienen la responsabilidad de una gran cantidad de trabajadores que están... Trabajadores y profesionales de la salud. ¿Cuál es el enfoque que le dan desde allí? Buenísimo. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la invitación. AUP, en nombre de Unión Personal, Acor Salud y los Sanatorios Sancho Lorena, gracias por permitirnos ser parte de esta mesa. UP, o la organización, para ser más claro, no es un planeta que gira en otra galaxia distinta a la que estamos todos insertos. Comparte los mismos problemas, las mismas inquietudes, y voy a tratar de no ser tedioso y no ser repetitivo, no llegar a lugares comunes que ya fueron tratados en la mesa recién. Pero compartimos las mismas inquietudes. O sea, podría, la verdad, que sentarme en lugar de Gabriel y decir prácticamente muchas de las palabras que dijo. Del lado de los médicos, porque nosotros tenemos 800 médicos en relación de dependencia, o sea, no es un número menor, y tenemos 15.000
consultorios en todo el país, con lo cual compartimos muchas cuestiones de ambos lados. Un poquito para que entiendan qué es UP y cómo voy a explicar la problemática que compartimos y voy a tratar de focalizar en algunos puntos que tal vez que no se tocaron o por lo menos cómo UP trata de resolver la problemática que aqueja hoy a una organización como la nuestra. Nosotros somos la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación, o sea, somos la obra social de un sindicato, el sindicato mayoritario del Estado, de los trabajadores del Estado. Entonces, al ser el sindicato de los trabajadores del Estado, al formarse la obra social, Unión Personal, que es la obra social del sindicato, lo que se buscó es proteger lo más importante, que es la salud de los trabajadores, que es lo más importante que tienen, que es la salud y la de su grupo familiar. Pero no solamente alcanzó con darle una cobertura de salud, sino que lo que se quería es buscar una cobertura de calidad y queríamos garantizarla con efectores propios. Así que hoy, para que cuando hablamos de Unión Personal, Acor Salud, Sanatorio Sancho Arena, estamos hablando de un complejo de 4 sanatorios, más un quinto en construcción en Zárate, el Ancho Arena Zárate, a inaugurarse el año que viene, y 4 centros de salud, 4 centros de consultorios, para que ustedes comprendan qué es, 70 agencias en todo el país de atención y 15.000 prestadores de cartilla. Este es nuestro universo de acción, con lo cual contamos con 3.000 profesionales de la salud en centros propios, de los cuales 60% son asistenciales, 1.000 son enfermeros, para que vean, vamos a empezar por los enfermeros, que son el número más importante, 800 son médicos y el resto es personal administrativo. Además, contamos con 700 personas en la obra social que garantizan la tramitación de los requerimientos de los afiliados. Eso para 650.000 personas que le damos cobertura en forma directa, prestacional, de obra social, no allá a los terceros y demás a quienes les prestamos como financiadores. Entendido esto, verán que nosotros compartimos muchísimo los problemas de los que se hablaron, del lado de los médicos, tratar de garantizarles un buen sueldo. De hecho, nosotros lo que más nos importa es, tal vez hoy sea retener el talento, poder retener el talento, porque lo hemos visto en la pandemia, tenemos una tasa de rotación muy baja, tenemos un 2% de rotación entre todo el personal por año, la verdad que está por debajo de la media, pero para retener el talento tenemos que hacer esfuerzos, y muchos de los esfuerzos coincido, pueden ser financieros. Nosotros durante la pandemia pagamos un bono extraordinario, que lo pagó la fundación, lo pagaron los sanatorios de sus ingresos, sin ningún tipo de ayuda. Durante un año se pagó un bono extraordinario que tenía un alto impacto en el sueldo, en un porcentaje muy importante del haber de todos los profesionales de salud de planta de relación de dependencia de nuestros sanatorios. Entonces, eso y abonar el sueldo el día antes que termine el mes tiene un impacto importante, más hoy en día con los problemas que tenemos inflacionarios. Después tratamos de garantizar o fidelizar la pertenencia al sanatorio teniendo promociones internas, capacitaciones. Y algo muy importante que me presionó la palabra, creo que Fernando que lo dijo, ¿no? O el doctor, el ambiente laboral. Ahora, que no solamente se dan por las condiciones salariales, nosotros podemos pagar en fecha, llamémoslo así, podemos dar un bono durante la pandemia, podemos dar elementos de protección de calidad, podemos tener circuitos adecuados de trabajo, podemos tener, no sé, el edificio puede ser lindo. Pero si no hay un buen ambiente laboral, un buen clima laboral, si la persona no va contenta a trabajar a nuestros sanatorios, ese impacto se paga. Y lo paga no solamente el trabajador, lo paga la familia a largo plazo. Entonces nosotros, no solamente que somos miembro paritario de la Convención Colectiva del Trabajo, la 214 del 2006, donde fuimos decisorios, su PCN fue decisorio para que la CIOT de Igualdad de Condiciones de Trato y la CIMAT estuviesen presentes en la negociación colectiva del trabajo, no puede dejar de replicar esos mandatos que tenemos nosotros como organización gremial, sindical y que cuida la salud del trabajador, replicarlo en nuestros sanatorios. Entonces, eso para nosotros es un mandato. El coordinador médico, el doctor Desmedí, está acá, lo sabe, los directores de los sanatorios, que algunos aquí presentes lo saben, y lo tenemos como una mácula, eso lo tenemos grabado. Entonces, esa es nuestra principal preocupación. Si nosotros tenemos un médico de guardia un fin de semana a la noche, lo podemos retener porque sabemos que es un valor, sabemos que es un bien preciado, porque no lo podemos reponer fácil. No podemos reponer fácil un bioquímico, no podemos reponer fácil muchas especialidades. Entonces, son las especialidades que nosotros tenemos que garantizar que se queden. Son los trabajadores que tenemos que saber que tienen la posibilidad de promocionar, que dentro de los sanatorios Sancho Arena tienen la posibilidad de crecer. Esa es nuestra principal preocupación, retener el talento y darles oportunidades. Porque de la oportunidad que emprendimos nosotros van a nacer los grandes cuadros nuestros y la mejora de la calidad de atención al paciente.
Dos cositas muy cortitas que pero no quiero robarles más tiempo. Hay 2 o 3 cuestiones que nos preocupan por sobremanera, pero yo creo que todos hemos hecho un abuelo de pájaro sobre los temas que hemos tratado, que son la realidad de hoy. ¿Cómo buscarles soluciones? Bueno, decíamos eso. La parte financiera es una, tenerlo, pagar en fecha, que las condiciones sean buenas. Pero hay un punto que es importante. Creo que hoy es el uso del tiempo. Creo que en la pandemia nosotros aprendimos a ver que teníamos determinado tiempo, ¿no? Que hacíamos determinadas acciones que eran ociosas o redundantes o que en realidad no tenían valor agregado. Y creo que la definición de tiempo y valor agregado creo que van de la mano. Entonces nosotros estamos muy preocupados en los sanatorios de, bueno, por supuesto tener todas las certificaciones y TAES y demás y todas las que tenemos que tener porque son acreditaciones que debemos contar para poder certificar y calificar. Y también determinados procesos que nosotros sabemos que tenemos que tener escritos, que tenemos que tener realizados, pero muchas veces nos damos cuenta que determinados procesos o son redundantes o son ociosos o determinadas cuestiones que estamos haciendo no agregan valor. Y hoy la persona, el empleado, hablábamos de los millennials, hablábamos un poquito antes de los médicos, de los profesionales de la salud, llamémoslos en general, porque todos hacemos la salud, ¿no? Cada uno desde su rol. Muchas veces se limita a los médicos, yo soy abogado, así que no... Pero todos los profesionales de la salud. Pero el uso del tiempo, no perder tiempo en lo que hacemos. Me parece que es importantísimo y que tengan tiempo útil para formarse, capacitarse, interactuar, ateneos, intercambiar opiniones. Esto es valiosísimo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, muchas veces la cotidianidad nos impone un ritmo, nos impone una dinámica y nos olvidamos de mirar cómo está trabajando el otro, que es lo que hablamos hace un rato, qué experiencias nos trajo la pandemia, qué hacía antes de la pandemia que hoy no hago. Nosotros tenemos muchísimas experiencias, no les voy a robar tiempo de laboratorio, pero hemos cambiado muchísimas cosas en laboratorio que han sido para mejor y hemos agregado en la organización muchísimo valor agregado. Todo esto es la experiencia recogida y la suerte que tenemos de haber retenido nuestros valores, nuestros directores médicos, nuestro personal, nuestros coordinadores médicos, nuestros jefes de servicio, por haberlos cuidado. Eso es lo más importante, que nuestra gente se sienta cuidada y esa es la única forma que vamos a poder crecer y dar un mejor servicio de salud al paciente y al afiliado. Muchas gracias por la invitación. Estamos en medio del Encuentro Nacional de Hospitales, una actividad que la Fundación iSalud, la Universidad de iSalud, viene desarrollando desde hace mucho tiempo con una idea muy federal. Hoy la tecnología nos ha ayudado. Hay mucha gente que nos está escuchando por streaming de distintas provincias. Así que si ustedes se creen que lo que dicen no sale de acá, mentira, ya está afuera. Y siempre se caracterizó por un intercambio de experiencias, contar qué se fue haciendo, pero también con unas propuestas. O sea, decíamos, casi todos somos médicos acá, hacemos el diagnóstico, pero también queremos aportar alguna receta. Así que a lo mejor es lo que viene de parte tuya. Sí. Bueno, ahí yo lo que quería comentar un poco, aportar a lo que vos venías diciendo. Me quedé con esto el tiempo. Ahí el Pepe Mujica dice que el sueldo lo que hacen nos compran tiempo de vida, ¿no? Es interesante, me parece, ese concepto. A ver, desde un área de recursos humanos, como me toca dirigir a mí, que no me gusta hablar de las personas como un recurso, siempre quiero aclarar que un recurso es un medio para alcanzar un fin y la persona es un fin en sí mismo. Algo que aparece sistemáticamente cuando hablamos de salud, nos centramos mucho exclusivamente en el equipo de salud. Y lo que no nos tenemos que olvidar es que dentro de cualquier institución existen un montón de otras profesiones. Bueno, vos recién dijiste abogado, yo soy licenciado en Relaciones del Trabajo, pero digo, a ver, tenemos especialistas en costos, especialistas en recursos humanos, especialistas en logísticas, un montón de profesiones que hacen posible que se lleve adelante la atención de los pacientes. Y la realidad también que un gran desafío que tenemos es poder identificar que las condiciones de trabajo que atraen a unos profesionales son distintas a las que atraen a otros. Entonces el gran desafío que nosotros tenemos es que los trabajadores de la salud, de todas las profesiones que se desarrollan dentro de una institución sanitaria, no queden postergados como los trabajadores de la salud y sea un lugar aspiracional para trabajar. Porque por un lado uno tiene los profesionales médicos, enfermería, técnicos, que pueden trabajar en UP, pueden trabajar en cualquier institución o en el hospital alemán,
pero también el desafío que tenemos es salir a buscar esos profesionales que no solamente trabajan en salud, y entonces a mí como hospital alemán, británico, italiano, me toca salir a competir con Unilever, con Peugeot y con cualquier otra organización. Entonces ahí tenemos un gran desafío por delante de las instituciones de salud, de no generar ese imaginario colectivo arraigado de la postergación de los trabajadores de salud, sino, digamos, generar ámbitos que sean pujantes para no solamente tener determinadas condiciones, sino también posibilidades de desarrollo que vayan más allá del propósito noble que tiene que ver con cuidar la salud, sino también con el propósito personal de desarrollarse en la sociedad. Nada, eso es un aporte que quería dar. Gracias. Gabriel, le voy a dar la palabra con expectativa por la experiencia que sé que tiene. Le voy a dar la palabra porque seguramente va a plantear cosas vinculadas con su estudio permanente de la cosa, y le voy a dar la palabra con miedo porque no sé lo que dura. No, lo que quiero decir es que no hay que olvidarse que en la Argentina pasaron más cosas. Una de ellas es que la desregulación en el sistema de salud de las obras sociales llevó a que haya un grupo que pueden tener especialistas, no es personal, pero especialistas en logística, especialistas en... Y otro grupo de obras sociales que le cuesta llegar a pagar el PMO. No se olviden que en esta realidad que estamos hablando, los monotributistas pagan $3,60 por mes. Y un empleado de comercio paga 16. Y los que me escucharon en otra, lo voy a repetir, Uruguay gasta $1.500 o $1.800, depende del año. España gasta 2.500 euros en promedio por año y Cataluña 5.000. Entonces, tengamos en cuenta que la mayor parte de la Argentina no tiene esas capacidades. Lo que sí también creo que debemos analizar es que hay algo muy injusto para los médicos, y es que es el único costo elástico del sistema. El crecimiento, y cuando hablo de los médicos, hablo de los médicos, no estoy hablando de los fonoaudiólogos, les pasa lo mismo, pero la crisis es más de los médicos. Como la discapacidad no se puede negar, como los amparos no se pueden dejar, como las tecnologías no se pueden dejar, lo que pasa es que todo el tiempo el costo de salud el costo médico es elástico, lo podés ir achicando. Entonces, ¿a quiénes jodés? En general, acortando la calidad de atención. Si sos muy vivo, generás ahorro de valor, ahorro de tiempo, chequeos para que la gente no pierda el tiempo. Pero la medicina prepaga, que tiene un recurso más alto, durante mucho tiempo tuvo honorarios más bajos porque la seguridad social no tiene para pagar más altos. O sea, con solo pagar el doble pagan un montón, aunque tienen 5 veces más ingresos. Entonces, lo que creo yo es, la primera pregunta es, ¿por qué la medicina privada tiene asegurado el honorario dentro de su cápita y permitimos que sea elástico? ¿No sería mejor que el honorario médico estuviera asegurado en forma independiente, como un seguro, como una franquicia, y que el sector ABC1 de la Argentina pague por los honorarios lo que los honorarios valen y que no esté relacionado y que no se pueda dejar de dar aumentos o de pagar lo que se reclama, lo que se pide, porque me salió más caro un medicamento? Y dentro de la seguridad social tenemos obligación de gastar 80% en prestaciones y 20% en gasto administrativo. Lo tenemos con cumplir porque si no te interviene la obra social. ¿No estaría bueno? Si yo estuviera caminando por la calle y encuentro el estetoscopio de Carrillo, agarro, lo froto y aparece Carrillo y me dice 3 deseos. El último es no estar en algún lugar con calor o algo por el estilo, pero 3 deseos. Imaginemos un país en donde la matrícula sea nacional y los médicos tengan capacidad de poder quejarse cuando los tratan mal. Segundo, el ABC1 de la República Argentina va a pagar los honorarios con un seguro independiente que no puede ser elástico al resto de los costos. Es separado. Los médicos es trabajo como el trabajo del señor que... Separado, un seguro independiente. Se acabó el problema de los honorarios médicos. Y segundo, que las obras sociales tengan un porcentaje de sus ingresos dedicados y todas tengan como mínimo el ingreso del plan médico, de lo que cuesta el plan médico obligatorio. Estaríamos en otra discusión. Se viera una medicina con menos necesidad del tiempo del médico. Y perdón, nosotros estuvimos hablando hace poco por un fraude entre médicos y recetarios, así que el tiempo del paciente también. Porque la calidad del trabajo del médico tiene que ver con cuánto se enoja el paciente y cuánto malestar tiene para poder conseguir lo que necesita. Y por lo que dicen muchos, lo reitero y lo repito en varios lugares, es que se habla mucho de oferta y demanda en salud. Cambiemos la demanda por necesidades, porque demanda es lo que quiero y necesidad es lo que tenemos que atender a la gente. Porque como nos enseñó hace mucho tiempo alguien, la atención
de la salud cura poco, mientras que los determinantes curan mucho. Entonces volvamos. Este estetoscopio lo froto. Asegurarse para los honorarios y se acaba el cobro de coseguros, y se acaba el cobro diferencial, y se acaba todo eso porque se pone el honorario digno y dejamos de subsidiar la construcción de un sanatorio, dejamos de subsidiar lo que fuera con retraso de honorarios. Segundo, en las obras también se puede poner un porcentaje, la ley lo permite. Y obviamente el sector público no. Carlos, habló de los médicos. Tocó el coseguro, ¿no? Un tema difícil y que está ahora en el candelero, ¿no? Hoy veía la tapa de Clarín y hablaba de que también instituciones como Centro de Diagnóstico querían cobrar coseguro. Yo estoy en contra totalmente del coseguro. Me parece que el paciente cuando tiene una obra social y tiene una prepaga, ya sabe que no va a tener coseguro. El médico sabe que cuando firma el contrato que no tiene coseguro, no tiene que cobrar coseguro, sin embargo ahora parece ser que lo hace. Y eso es por lo que vos decías antes, porque cobran poco. Entonces una prepaga, una de las más importantes. Ayer, antes de venir acá, quería averiguar cuánto valía cada plan. Y va desde los 3.700 pesos la consulta médica en su consultorio hasta la máxima categoría que debe tener 20 afiliados, nada más 12.800. Me pareció un despropósito. Entonces empecé a pensar, digo, estoy ideológicamente en contra del coseguro. Bajo ningún punto de vista lo podía aceptar, pero sin embargo también estoy en contra de que se le pague al médico una visita a 3.700 pesos, que es el plan seguramente con mayor cantidad de personas. Esa es la prepaga que más paga. Es la prepaga que más pagaban, peor todavía. En su momento, hará 6 meses atrás, hablando con Luana Volnovich, me decía que iban a pagar el doble de lo que pagaba, casualmente esa prepaga que estábamos hablando, la consulta médica, y la pagaron. El PAMI pagó el doble que lo que pagaba la consulta médica. Eso me pareció, bueno, muy bien por el PAMI, pero el copago no va a dejar de existir si seguimos pagando tampoco. Va a haber que buscar un mecanismo. No sé cómo el médico va a lograr buscar ese mecanismo porque no lo representa nadie. Son todos médicos de actividad privada de los consultorios. Va a ser muy difícil que alguien los dirija. Creo que las sociedades científicas están pensando en tratar el tema, pero no tienen representación gremial como para poder solucionar el tema del copago. Arnaldo. Bueno, vuelvo al planteo respecto al clima laboral, propuesta, ¿no? Bueno, en principio lo que me viene es algo que lo planteó la Organización Mundial de la Salud hace 20 años más o menos. Plantea que el pensamiento sistémico puede fortalecer los sistemas de salud en el mundo. Yo creo que hay que cambiar la forma de pensar. O sea, yo creo que tenemos que pensar distinto. Buscar las causas estructurales profundas, o sea, es complejo analizar esto, son muchas cosas. Yo no voy a hablar de los médicos porque se habló bastante, pero creo también que coincido con lo que decía Gabriel, tenemos que centrarnos también en el modelo de atención, porque si no es defender un modelo que la gente va directamente a los especialistas, o sea, es un modelo fragmentado el nuestro, pero fundamentalmente fragmentado en la atención. Es decir, está demostrado ya, hay mucha evidencia que los sistemas que tienen orientados a la atención primaria son mejores en todo sentido. Y eso se llama tener un equipo de salud de cabecera. Entonces necesitamos trabajo en equipo para fortalecer los equipos. Se necesita libertad de trabajo, o sea, reflexión sobre la práctica, un ámbito, un clima de trabajo distinto que se lo tienen que dar las organizaciones. Es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que lo más lo más bueno y lo más noble que
que se ha creado ha surgido del trabajo de individuos que lo hacen en libertad, ¿no? De Albert Einstein, es esa palabra. Y creo que todos estos planteos del trabajo en calidad, por ejemplo, necesitan que las personas tomen las riendas, sean responsables. Los expertos son los que están en los ámbitos de trabajo, que tomen las riendas y las decisiones más importantes respecto a su propio trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un grupo de procesos tiene que manejar sus métricas, manejar su propio proceso, de ahí salen las normas, normas ISO, y todos los planteos de calidad van a, lo que se habla, ¿no? Un equipo muy empoderado. Para eso hay que generar las condiciones. Por supuesto que el salario es muy importante, pero hay cuestiones organizativas muy, muy importantes que hay que rever en nuestras organizaciones. Y por último, uno de los principios del pensamiento sistémico es la equifinalidad. O sea, uno puede llegar a un determinado resultado de distintas maneras, no de una sola. Si nosotros seguimos pensando en hacer lo mismo que no nos resultó, y no vamos a llegar nunca. Y hace tiempo que se habla que faltan médicos de atención primaria, que esto... Y tenemos problemas del mundo. O sea, porque el problema, por ejemplo, de especialidades críticas, si bien varían de un país a otro, es un problema global. En realidad, pocos quieren hacer pediatría y clínica médica, o pocos quieren ser médicos de familia o general practitioner en el Reino Unido, o en Canadá o en cualquier lugar del mundo. O sea, hay problemas realmente por X motivos. Yo creo que son culturales, ¿no? Que tienen que ver con las profesiones, la tecnología influye. Bueno, hay respuestas respecto a nuevos profesionalismos. Es un tema que yo quiero poner. Se habló mucho de los médicos, es importante, obviamente, nunca van a dejar de serlo, pero hay un rol de la enfermería que es primordial, ¿no? O sea, la enfermería de prácticas avanzadas. Nosotros tenemos un problema que es la cronicidad, la condición crónica de salud, la vulnerabilidad social. Necesitamos una enfermería mucho más profesionalizada, que es la respuesta que da el mundo. Son enfermeros con posgrados que, por ejemplo, cuidan a las personas, incluso hasta prescriben. Yo sé que es un tema polémico, acabo de generar, pero estamos lejos de eso. Pero sí creo que hay que avanzar mucho. Están los técnicos en emergencia, están, ya las obstétricas ni se habla, o sea, para el control de embarazo, para la salud sexual y reproductiva, las obstétricas es un recurso fabuloso. Bueno, que todavía no tiene ley de ejercicio profesional en nuestro país. Pero, digamos, cerrando un poco el tema, un ejemplo de un amigo que no voy a dar el nombre ni voy a decir la empresa, pero una empresa de emergencias médicas muy exitosa. Y le pregunté, ¿por qué te va tan bien? ¿Qué es lo que hiciste? Que te ha ido tan bien en los últimos 10 años. Ese recurso humano, es la capacitación, la tecnología, tiene mucha tecnología. Y me respondió el propósito. Bueno, pensé que me estaba cargando. Y me dice, no, nosotros tenemos un propósito. Hacer de la gente una vida mejor. ¿Y cuál es? Que lo comparte toda la organización. Lo comparte toda la organización. Y comprobé, porque hablando con uno, con otro en la organización, que efectivamente todos compartían un propósito y es una organización en donde las personas participan de su propio trabajo, se autorresponsabilizan y a través de esa responsabilidad generan sus desafíos, sus planes de trabajo, su crecimiento. Hoy se habló de crecimiento, es muy importante. Obviamente que la retribución es muy importante y no se puede hablar de calidad, ¿no? Si no hay un piso mínimo. Pero creo también que tenemos que poner mucho el foco en estas cuestiones más estructurales, organizativas. Acá las organizaciones somos las personas y creo que tenemos que cuidar a las personas y tenemos que trabajar mucho en cuidarlas y en permitir que se desarrollen. Gracias.